Abrazo al adicto, no importa la condición que esté. Ajá. Y Eladio, ¿verdad? El que predicaba conmigo, me dice, wow, Robert, tú ibas bien perfumado, bien acicalado, y ese deambulante estaba tollagoso, apestoso a diante, y tú lo abrazaste como si él estuviera bañadito, olorosito como tú. Claro, porque en algún momento... conoces la situación. En algún momento yo necesitaba ese abrazo que yo le estoy dando a él. Yo necesitaba que Cristo utilizara a esa persona que supuestamente era religiosa, pero como yo era un adicto, me pasaba por el lado, o sea, no se paraba a hablar conmigo, no se paraba a hablar qué necesita, tiene hambre, no había nadie, ¿sabes? Cristiano, personas que no eran cristianas, había una persona que Dios lo bendiga, que se llama, le dicen Pini, no sé cómo se llama, le dicen Pini. Ese hombre, yo con la adicción que tenía, me entraba a su hogar, me daba comida, claro, permitía que yo me bañara en su baño, ¿sabes? Y no era algo que tú esperabas de una persona religiosa. Y él no le sirve, y aún no le sirve al Señor. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por conectarse un tiempo más aquí con nosotros. Hoy estamos empezando un nuevo programa a través de la página de Pendientes del Espíritu Santo. Y es que estamos haciendo lo que es como un tipo de entrevista a diferentes ministros, evangelistas, pastores. Y lo decidimos titular Testimonios que edifican, ¿verdad? ¿Quién era esta persona que es hoy antes de llegar a Jesús? Y conocer su historia para que otros sean bendecidos, para que otros sean ministrados, para que les sirva también de empuje de que si ellos pudieron llegar hasta donde Dios los ha llevado hoy, si es por la gracia de Dios, pero también ustedes pueden hacerlo. Y hoy me acompaña un amigo de milicia muy querido y que conocemos muy bien. Hemos tenido la oportunidad de compartir con él diferentes eventos. También hemos tenido la oportunidad de no solo verlo crecer en su área espiritual, sino en su vida, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través del tiempo que compartimos juntos en la iglesia. Y es el evangelista Robert Ríos Pérez. Y estoy más que honrado de tener a Robert hoy aquí conmigo para poder conocer su historia, porque yo siempre estuve interesado en conocer quién era Robert Ríos antes de ser el evangelista o aquella persona que todo el mundo conoce o que todo el mundo ve predicar en iglesias o en la calle. Así que Robert, más que honrado de que hayas aceptado la invitación y estar aquí conmigo. Amén, aleluya. Me alegro mucho que estés aquí. Sabes que eres bienvenido y que estés como tu casa. Le damos gracias al Señor por eso. Así que, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte primeramente, Robert, ¿cómo fue Robert Ríos desde su niñez? Bueno, Dios bendiga a todas esas personas que me van a ver y que me están viendo en este momento. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? De estar aquí, estar aquí a tu lado, que te hemos visto crecer, ¿verdad? Y has crecido para la gloria de Dios, ¿verdad? Haciendo lo que Dios te mandó a hacer, ¿verdad? Y eso es bueno, porque ya nosotros, pues, por lo menos yo estoy entrando en edad y se necesitan personas como tú, ¿verdad? Con ese ánimo, con ese ímpetu, ¿verdad? De poder ser de edificación a las vidas, de poder ser canal de bendición. Pues mira, Robert Ríos, yo fui un chico, un jovencito, un niño, ¿verdad? Bien querido. Mi familia, aunque no eran cristianos, ¿verdad? Siempre me enseñaron, ¿verdad? A tener un temor de Dios. Okay. Y mi niñez fue buena. Yo fui estudiante 4 puntos hasta 6º grado. ¿Quién diría, verdad? Así mismo es. ¿Quién diría que, verdad, que muchas veces personas piensan que porque tienes un testimonio más adelante que vamos a conocer? Exacto. Pero que la gente dirá, posiblemente Robert tuvo una niñez difícil, pero no fue así. Tuviste una niñez. No fue así. Tuve una niñez, ¿verdad?, en la cual pues era sobresaliente, fui al honor, bla, bla, bla.
Bien, todo empieza en el momento que llego a intermedia. Cuando llego a intermedia, en séptimo grado, me asocio con estos chamaquitos, ¿verdad? Estos Más o menos jovencitos. eso fue como para sexto, séptimo, por ahí. Para séptimo. Séptimo O sea, grado. ya había pasado para la novena, la escuela novena. Porque tú estudiaste aquí en Bayamón. Sí, en Bayamón. ¿Qué escuela fue? Yo estudié primero en la José Campeche, que era elemental, y la escuela Jesús Sánchez Erazo, que era la escuela intermedia. Ah, ok. Entonces, más o menos a esa edad te empezaste a... Entonces tuviste la primera juntilla, como quien dice por ahí. La primera juntilla, yo dejé de hacer, ¿verdad? Lo que siempre hacía. Yo era bien estudioso, me gustaba leer mucho los libros. Y dejé de hacer eso porque, pues, decidí un día irme al donde el corillo y fumarme un gallito, para aquel tiempo era un gallito, ¿verdad? De papel bambú, y me decidí formar y me gustó. Me gustó Sí, que prueban y dicen me gustó y por ahí siguen. esa sensación, me gustó esa sensación. Entonces, ya no era el nene de 4 puntos, ahora era el nene revolucionario, ahora el nene que cortaba clases, ahora el nene que se iba para la fuga. O sea, ya no era el nene aquel bueno, ¿verdad? Estaba en descontrol, En descontrol total. Mis padres, como eran mayores, ¿verdad? Yo soy un hijo adoptado. ¿No eres adoptado? Adoptado. O sea, ¿tu papá tuvieron hijos o No tuvieron hijos, me adoptaron a mí. Ok. Pero cuando me adoptaron a mí ya eran bastante mayores. Pues ellos creían... Yo ¿verdad? tuve la oportunidad de ver a tu papá en la iglesia. Tremenda persona. Sí, y él era... Bueno, ahí era bueno. Pero cuando yo me estaba criando, pues mi papá era alcohólico. Pero era alcohólico de los que se tomaban el litrote ese de ron y hasta que no se lo acabara, se quedaba en el lugar donde estaba. ¿Lo cogiera? Donde lo cogiera. Entonces yo tenía que ir con mi mamá a buscarlo y en la escuela empezaron a llamarme sobrenombres, ¿verdad? Sí, que de cierta manera ya estaban empezando esas marcas Esas en tu marcas, vida. Te llevaron a tomar exactamente. también decisiones. Exactamente. Pero quiero decir y quiero dejar bien claro que no importa las marcas que yo haya tenido, fue una decisión que yo tomé. Una decisión. Muy bien. Exactamente, sí, que es una... que yo tampoco tuve... Yo tuve una niñez... fue buena mi niñez, pero tuve también mis situaciones con mis padres ¿verdad? Lo que viví, pero fue una decisión también en mi vida hacer lo bueno o decidir hacer lo malo. Exacto. Pues yo siempre andábamos tres amiguitos, como decíamos, ¿verdad? Era Ricardo Robles, que hoy día es abogado, y Felipe Santiago, que no sé de hace años, pero que también, ¿verdad?, incursionó en el mundo de las drogas. Okay. Mi amigo Ricardo me dijo: Robert, tú eres súper inteligente, tú eres más inteligente que yo. Y mi amigo fue uno de los que hizo los 3 años de high school en un año. Uh-huh. Porque Wow. estudió, o sea, mientras cogía 10, cogía 11 también. Uh-huh. Y mientras cogía 11, ¿sabes? Que era un super brain. Me dijo: mira, vente a estudiar conmigo, vente, vamos a hacernos abogados, porque ese era su, ¿verdad? Lo que quería hacer, y fue, ¿verdad? Un abogado exitoso hoy en día. Y yo dije: chico, no, pero gacho, es que a mí no me gusta estudiar tanto. Es mentira, porque esa era mentira del diablo, porque a mí me gustaba estudiar, me gustaba leer libros, me gustaba, ¿verdad?, que me Pero estaba enseñaran. en otro envuelto. Estaba envuelto. Ya yo estaba tan envuelto que cuando llegué a high school tuve mi primer punto Primer punto de droga. de droga. Pero dentro de la escuela. Dentro de la escuela, en la glorieta de marihuana. Iba para Pero que... tú comprabas, o sea, tú lo traías de afuera. Sí, yo lo compraba, mira cómo hacía. Yo iba a Manuela Pérez, que vendían los conos esos de que uno bebe agua, Los cojitos plásticos blancos. los blancos. Ah, ok. Pues eso lo En ese momento de tu vida, ¿qué fue lo que te lleva a tomar la decisión de decir voy a usar marihuana o voy a dar este paso a la cocaína o quiero ser dueño de un punto o vender droga? Bueno, en la cocaína había mucho más chavo, Okay. ¿sabes? Sí, pero tú pasabas necesidades económicas.
No, fíjate, no. Que no fue por necesidad económica. No fue, no. Okay. No. Fue porque yo siempre he sido como que afrentado para las cosas. Y aunque, ¿verdad? No tengo muchas cosas, pero siempre he querido, ¿verdad? Como que, no sé, lo mejor, y que si esto, y que si lo otro. Pues, y era más fácil porque, aunque era en la escuela no había tanto volumen de clientes, Uh-huh. pero en una bolsa tú te sacabas $15 y la bolsa lo que te costaba eran unos chavitos, porque para aquel tiempo uno compraba las cosas grandes Uh-huh. y salían en chavitos. Y era más fácil, pero me gustó a mí. A ti te gustó. ¿Ves? Entonces ese es el error que cometí, porque las ganancias me los metía. A lo que ganaba, pues... Si lo usabas para ti, ya estabas para mí. No había ganancia para ti. No había ganancia, exacto. Entonces ahí te volviste adicto a la cocaína. Bueno, ¿O todavía no había llegado a ese no, punto? todavía no llegó a ese punto. Me gustaba, pero no, entonces... Te gustaba, pero tenías tu vida normal. Exacto. Ok. Exacto. Conozco a esta persona que le decían el gringo, ¿verdad? Es como que le ponen nombre raro a todo el mundo en la calle, ¿verdad? El gringo, el rato. El gringo. Sí, porque pues, para aquel entonces era un distintivo, ¿verdad? Ajá. Pues conozco al gringo, era un don, él. Todavía en Puerto Rico no había salido el crack. Okay. Cuando yo conozco a ese hombre. Que eso viene siendo más fuerte que la cocaína, o más o menos. Bueno, es cocaína, pero cocinada. Ok. Con Sí, porque baking soda y con todas esas cosas. yo desconozco de toda esa. Ah, ok. Pues es cocaína cocinada con eso. Cuando conozco a ese señor, él me enseña a cocinar. Eso cuando le prenden fueguito y se vuelve líquido, todo eso. Ok. Eso se utiliza, bueno, cuando se va a cocinar en kilo, se pone el kilo en la olla, se le echa agua, no mucha agua, porque si no, no va a salir, ¿verdad? La sustancia que uno quiere. Ajá. Y se le echa baking soda y se le echa, depende el sabor que tú quieras para el paladar, porque al adicto le gusta el sabor. Ok. Pues tú le puedes echar coco, vainilla, Sí, que eso viene hasta para el gusto. para el gusto. Ay, mi madre. Los adictos distinguen algo que es bueno por el gusto. Ok. En cuestión de crack. Pues Pues ya él te enseña a cocinar y ya entonces ya tú vas a otro nivel diferente. a otro nivel diferente. Y empecé a cocinar para puntos. Para los que estaban allí al lado de mi casa, que eran los pájaros. Perdón. Comienzo a cocinar y ¿qué pasa? Que pues para aquel entonces, por uno cocinar 1 kilo, le daban a uno $1,500 Wow, era mucho dinero para ese momento. para ese tiempo. Y obviamente ahí tus ojos. Pero lo que pasa es que cuando yo empecé a cocinar eso, en Puerto Rico solamente habían 4 personas y yo era una de esas 4 personas que cocinaba eso. Que había más dinero envuelto porque otros te solicitaban. Mucho más dinero envuelto porque a la vez que yo le cocinaba a aquel y aquel le decía, mira, yo tengo un buen cocinero y lo que te cobras es esto. Pues eso sucedió. ¿Y qué pasó? Que lo que yo dije que nunca iba a probar, porque yo antes de dárselo, antes de cortarlo y pasarlo, ¿verdad?, por el colador y todas esas cosas y darle con el martillo de goma, yo tenía que dárselo a probarlo a un adicto. Ok. O sea, él tenía que fumársela delante de mí para yo ver la acción, ¿verdad? Si quedó bueno, si impactó bien rápido, ¿verdad? Y eso en vez de hacerlo un adicto, lo comencé a hacer yo. Wow. Entonces ya no cocinaba por Pero también lo consumía. No lo consumí en ese momento. En ese momento no. No, pero llegó el momento que sí lo llegué a consumir. Entonces ya no cocinaba por dinero, ahora cocinaba por un peñón de crack. Sí, que ya tú decías, mira, a mí no me pague, a mí dame de lo que yo voy a cocinar. Y ahí caí en la adicción. Entonces pues ya nadie me dio, ¿verdad?, trabajo haciendo eso, porque pues Claro. ¿Y en algún momento tuviste problemas con la autoridad en ese momento? Todavía no había nadie. Mira, papá, yo te voy a decir algo. Yo hice y deshice en la vida. Y lo único que estuve preso fue 1 semana en la cárcel. Y fue por... ¿En esa edad? ¿Ah? ¿A esa edad?
No, en toda mi vida, Okay. en toda mi vida que yo estuve en la calle, que fueron muchos años, yo solamente tuve una semana preso. Y fue porque yo estaba tan juqueado que me habían dicho de que Juan Domingo estaba por ahí y yo no hice caso porque yo quería curarme. Ujú. ¿Ves? Juan Domingo, sí, eso es aquí cerca. Sí, esos son los agentes. Ujú. Esto es división de droga. División de drogas. Ahí trabajaba mi papá en ese ¿Verdad? momento. Aleluya. Papi, si estás viendo esto, tú metiste preso a este. Sabe de Dios, no sabe, uno nunca sabe, ¿verdad? Y pues me cogieron y yo tuve tiempo de botarlo porque cuando me metieron en la patrulla yo la tenía en el eso y yo podía bajarme y tirarlas ahí. O sea, no me la iban a coger encima. Ajá. Pero como que me quedé como que sorprendido, como que ahí me quedé así. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes quién es Pedro? Sí. Pero es que es mi padre espiritual y verdad que nos mentoreó un tiempo. Él vivía cerca de mi casa, allá donde yo vivía con mi papá y con mi mamá en Santa Elena. Y él le bregaba en los Jenny también y tenía su puntillo y sus cosas allí con la gente. Y entonces mi papá fue con Juan Domingo y División de Droga y se metió en los Jenny. Y papi, como sabía que era el vecino, pues lo decidió yo lo chequeo a él y le cogió pues, chavo y todo a Pedro en los bolsillos. Y como papi lo conocía, me tiró, mira, vete de aquí. Yo no, está limpio. Y Pedro salió, como quien dice, de chivito salió de allí. Pero quién diría que si mi papá hubiera intervenido y lo hubiera metido preso a él, quizás yo no hubiera tenido esa mentoría en mi vida. O sea, que en ese momento él lo dejó ir y ese fue el hombre que en un momento dado me enseñó de Jesús. Como bregan las cosas en Tú el tiempo. sabes, mira, quiero decirte algo, ¿verdad? Tú sabes que yo le pregunté al Señor, pero ¿por qué yo tuve que pasar todo esto? ¿Sabes? Todo este sufrimiento, toda esta soledad, todo este deterioro de mi vida, Ujú. porque yo tuve que perder tanto, ¿verdad? ¿Y sabes qué me dijo Dios? Dios me dijo, entonces, ¿cómo ibas a saber cuando fueras a un residencial que yo te enviara? ¿Cómo ibas a saber que el adicto está pasando? ¿Cómo ibas a saber cómo él se siente? Ujú. ¿Cómo ibas a saber qué palabra él necesitaba? Porque muchas veces a mí me hablan de Dios, pero una palabra certera que me hiciera pensar, que me hiciera... Sí, que conoces tu situación. Exacto. Ujú. Que me hiciera pensar, ninguno, ni mi familia hay pastores y eso, y ninguno. Me dicen, ven a la iglesia, Cristo te puede sanar. Y yo, está bien, sí, voy algún día. Pero mira cómo el Señor me atrae a Él. El Señor me atrae a Él porque un día yo lavaba carro. Ese encuentro con Jesús fue en ese momento ya de tu vida también. ¿Fue más adelante, luego de que pasaste lo de aprendiste a cocinar, más adelante tuviste un encuentro? ¿O en esa etapa de tu vida tuviste diferentes encuentros o alguna experiencia sobrenatural con Dios? No, fíjate. Nunca tuviste ese encuentro. No. Fue ya siendo adulto. Siendo adulto. Y no sabía, realmente no sabía. ¿Mm? No sabía nada, pero nada de nada. ¿Verdad? Pero cuando me acuerdo que fue el cumpleaños número 37, pues yo siempre, aunque estaba adicto, me compraba a mí me gusta los Jordan, que es cierto, me compraba una ropa Jordan, o sea, el sub Jordan completo para el día de mi cumpleaños. Ok. Pues esa vez me dejé de meter menos y compré el sub Jordan, que si esto, que si lo otro, y yo trabajaba en un food truck de eso. Okay. Ahora se llama food truck, ahora era un carretón, ¿verdad? Y trabajaba con el hermano de boliche, que me acuerdo. Y cuando llego, me dice, adiós, tú no te vas a poner la ropa, porque me conocía ya, tú no te vas a poner la ropa nueva, hoy es tu cumpleaños. Chico, ¿qué cumpleaños? Mi cumpleaños es mañana, mano. Oye, pero tú estás loco, ¿qué te metiste? Chicos, si mi cumpleaños es mañana, es 11 de julio. Chicos, hoy estamos a 12 de julio. Hacho, mano, tú estás jugando conmigo. ¿Cómo tú me vas a decir que estamos a 12 de julio? Cuando veo el periódico, ¡puf! Estábamos a 12 de julio. Ya estaba en la nota y ya te había pasado el día. Se me había pasado el día y eso nunca se me pasa. Y eso me puso a pensar. Ok. Entonces, Pero te puso a pensar de qué manera.
me puse a pensar de que yo estaba mal. De O sea, que yo estaba en realmente coño, tú mal. dijiste, mira, yo no sé los días ni que vivo. Ni que yo estoy mal. Yo estoy mal. Ok. Yo estoy mal, o sea, yo estoy mal. Entonces, ¿qué sucede? Viene, ¿verdad? Un dueño de punto, se le dañó una cocaína, se le mojó. Y entonces, pues ya eso no se puede usar para hacer cocaína, se puede usar para hacer crack. Entonces me dijo, mira, tengo esta pelota aquí. Si tú me lavas, me brilla, me hace todo de carro, bien nice, tú te llevas esa pelota. Y yo, de verdad. O sea, mira, o sea, que tú realmente estabas mal porque tú hacías lo que fuera por tener eso. Por eso. Ni siquiera para comer. Nah, yo no comía. Yo no comía. Era así, yo no como ahora. Tú dices, va a pasar yo un día sin comer. Chacho, tú O sea, sabes. porque en esa etapa de su vida que ustedes se encuentran llenos de que ustedes están adictos a esa sustancia, realmente ustedes no piensan en otra cosa que eso, ustedes no piensan en comer ni nada y simplemente viven por eso. Mira, te voy a decir algo, hermano. Yo un día estuve 4 días amanecido y no llegué a mi casa. Y mi mamá estaba en silla de ruedas. ¿Y vivía sola o tu mamá No, estaba en sola? mi papá estaba con ella. Pero lo más que me impactó, y yo estaba llegando para mi casa todo loco. Lo más que me impactó es que cuando yo vivo en una cuesta, cuando yo voy llegando, yo veo a mi mamá en el sillón de ruedas así. Sí, que te esperaba. Mi mamá estuvo 4 días esperándome que yo llegara. 4 días. Wow. Mire, mi hermano, es ahora yo digo mi sentimiento, imagínate que en aquel momento. Sí, porque uno dice, caramba, en una etapa de mi vida donde yo estuve tan mal, yo no pensaba en el daño que yo le estaba haciendo a mi mamá y ella estuvo 4 días ahí esperándome. 4 días. Wow. Porque yo era atrevido, o sea, yo hacía maldades chéveres. Y cuando yo vi a mi mamá ahí, a mí se me fue la nota para otro sitio, ¿verdad? Y yo le prometí que nunca más me iba a amanecer. Okay. Y así mismo fue hasta que el día que murió. Yo lo que hacía era, todas las averías que iba a hacer, las hacía hasta las 9 de la noche. Entonces, tú, con tal de tú no salir del vicio o de esa vida, tú dijiste, mami, yo no voy a quitarme esta vida, pero te prometo que te creaste un horario de trabajo. Exactamente. Pero mi pregunta sería, en esos momentos de tu vida donde simplemente tu vida pasaba y tú no, como que tú no recapacitabas y tú decías, estoy mal, en ese transcurso de tu vida, ¿llegaste a pensarlo en algún momento o llegaste a lograr, a tratar de quitarte o simplemente nunca tuviste ese momento de lucidez hasta que tuviste tu primer encuentro con Dios? Mira, estamos hablando de tu adolescencia, intermedia, adolescencia, juventud, joven adulto y adultez. Desde que tú empezaste en intermedia hasta tus 37 años de edad, en ningún momento se te pasó por la mente quitarte. Bueno, yo estuve 7 meses quitado cuando estuve en purgatorio. ¿Y eso fue a qué edad? Como a los 27. A los 27, pero en ningún momento sí te hablaban de Dios y todo, como tu familia, pero en ningún momento tuviste ese encuentro. Ese encuentro, no. En ningún momento tuve ese encuentro. Incluso. ¿Cuándo fue? Luego de que pasó lo de tu mamá y empezaste a recapacitar de que estabas mal, ¿en qué momento tú dijiste, tengo que parar, necesito de Dios? ¿O fue Dios quien te encontró a ti? Fue Dios que me encontró a mí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, como te había dicho, me habían dado una pelota bien grande de cocaína para cocinarla, que eso yo iba a estar como 4 o 5 días pegado ahí fumando esa porquería. ¿Y qué pasó? Un cocinero profesional no le salió la mezcla. O sea, salió la base, pero cuando la quería recoger no la podía recoger porque se quedaba como que aceite. Ok. Pues ¿qué pasa? Pues intento vaciarle el agua un poco, intento como yo hacía, ¿verdad? Le ponía con una servilleta le secaba el exceso de agua. Pero ¿qué sucede? Que cuando le meto la servilleta, toda esa cosa se quedó pegada en la servilleta. Ya no servía. Y ya no servía porque se quedó pegada en la servilleta. Okay.
Mire, mi hermano, y he salido yo, ¿verdad? Como un loco por ir para abajo y encuentro a la persona y me dice, wow, pero si yo te di para que tú estuvieras... Y yo sí, pero pues, no me salió. Ah, chico, no me metas las cabras. Tú sabes que yo no miento. Yo te decía lo que hay. Mira, estoy enfermo, ¿verdad? En aquel momento estoy enfermo, si me puedes ayudar bien, si no, pues... Y seguía, si me ayudabas bien y si no, también. Uh-huh. Y esa noche yo le dije a Dios, Dios, estoy cansado de esto. Entonces, el otro día era domingo. Y yo cogí y le dije a mi país, papi, voy para la iglesia. Mi país se me echó a reír, me dijo, chacho, la iglesia, si tú vas a la iglesia, se cae la iglesia aquella. Sí, el mismo dicho que le dan a todo el mundo por ahí. Y pues mira qué pasó. Yo era adicto, pero tenía unas ropas de cuando yo tenía bastante dinero, que era en seda todo. Una gorra Louis Vuitton, zapatos Louis Vuitton, todo era en seda. Y me puse esa ropa ese día. Y cuando yo me puse esa ropa ese día, en verdad les creyó, ¿verdad?, que yo iba para la iglesia, porque yo no usaba esa ropa más que para ocasiones especiales. Cuando llegué a la iglesia, pues no me quería sentar ni muy detrás ni muy adelante. Ajá, ¿por vergüenza o...? Pues simplemente no quería tener acceso a... Exacto. Y pues me senté como en la quinta fila más o menos, y empezaron en la iglesia a cantar un coro. No me acuerdo el coro, no me preguntes cuál es, pero que cuando yo miro para el de al lado estaba haciendo así. Ajá. Y yo lo miro así. Y yo dije, espérate. Este tipo está como que medio loco, ¿qué le pasa? Pues nada, pero al segundo coro, me acuerdo que los que estaban adorando uno empezó a brincar, otro empezó a hacer así, otro empezó a hablar jeringonza, como decía yo, uh-huh, ¿verdad? Porque yo no sabía qué era eso. Otro empezó a hablar en jeringonza y otro empezó como a bailar, pero no era un baile, era como que, ¿verdad? Y cuando miro el del lado está haciendo así, cuando miro el de atrás está brincando, cuando miro el de al frente está hablando jeringonza, y cuando miro el de al lado está bailando como la persona aquella. Y yo, diantre, mano, ¿dónde me metí? ¿En qué casi loco me metí yo? Porque no entendía ni sabía lo que el poder de Dios podía hacer, el Espíritu Santo. Pero le dije al Señor, Señor, yo no entiendo lo que está sucediendo ahí, pero yo voy a levantar mis manos y yo quiero sentir lo que ellos están sintiendo. Okay. Mire, hermano, eso fue, ni pasaron ni 3 segundos, que yo sentí como si hubiese gajado un cable 220, y aquello hizo... No me acuerdo más nada. Cuando me levanto, estoy en el altar, estoy boca abajo. Cuando miro para atrás, me había llevado la silla, las carteras, las personas, todo por ahí para adelante, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me limpió. Y desde ese mismo instante que, ¿verdad? A mí nadie me tocó, ni nadie me oró, ni nada, sino el Espíritu Santo mismo fue el que me limpió. Desde ese mismo instante yo decidí que no quería usar drogas. O sea, me sentí como si nunca hubiese usado drogas. O sea, ¿qué edad tenías ahí? 38. 38 años de edad, donde todos los días, varias veces al día, utilizaba sustancia. Y luego de ese día no tuviste ningún efecto de, como dicen, de romper ni nada. Simplemente nada. El Espíritu Santo te llena, Dios te limpia, y al otro día eres la persona que Dios, sabe, que eres una persona normal, que como si nunca hubieras probado ningún tipo de droga, no estuviste rompiendo en frío, nada, no tuve rompiendo. Eso le dicen como cuando una persona, ansiedad ni nada de esas cosas. Por eso cuando una persona deja algo de mucho tiempo, tiene como que ese de retirada. No tuviste eso. Mira, mi hermano, estoy ante el Señor, que el Señor mismo me desmienta, pero nunca, y el proceso, como tú dices, el proceso de dejar la adicción es bien difícil, porque es la ansiedad. Ajá, de querer. Y el cuerpo te lo va a pedir. Pero tú, en tu caso, eso no sucedió. No sucedió. Okay. En mi caso.
Dios tuvo misericordia porque hubiera sido bien difícil para ti. En mi caso, porque yo era bien enfrentado, hermano. Sí, yo era bien enfrentado para la droga. ¿Verdad? ¿Y qué pasó en ese instante cuando te diste cuenta de todo lo que estaba ocurriendo? Pues mira, yo tenía una caja, me acuerdo, yo fumaba Newport 100. Yo tenía una caja de Newport 100, yo entré con la caja de Newport 100 a la iglesia. Y me había fumado más que un cigarrillo. Cuando salgo de la iglesia, que llego, que me deja la persona al lado de mi casa, pues estaba pasando uno y yo le digo, mira, ¿tú fumas? ¿Tú estás fumando? Sí, toma esta caja. ¿De verdad? Mira, ¿estás enfermo? Me dijo. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, no te preocupes, yo la voy a coger ahora, pero en 5 minutos o en 1 hora tú vas a ir a mi casa a pedirme un cigarrillo. Y todavía está esperando que yo vaya a su casa a pedir un cigarrillo. Porque esa experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo fue como que tan fuerte, como que no te puedo explicar, real, tan viva, ¿verdad? Y todo sucedió en cuestión de segundos, ¿no? Claro, y recordamos la historia de Saulo, ese encuentro con Jesús que no fue algo progresivo, fue algo instantáneo. ¿Verdad? Que es algo que Dios puede hacer, claro, y que hizo en tu vida. ¿Y qué hizo? Correcto, pero que muchas personas tienen cambios progresivos, van de poco en poco dejando o pasan ¿verdad? Progresivamente el cambio y tú lo ves, bueno, en tu caso fue de ese mismo día al otro día. Ya. Incluso cuando, pues, como te conté, yo lavaba carro, incluso cuando voy, ¿verdad? Por primera vez, después de convertirme, fui con una Biblia bien pequeña. Sí, esas como las chiquitas del Nuevo Testamento. Como algo así. Y todo el mundo empezó a relajar, mi hermano. ¿Qué te pasó, Robert? Estás loco, como lo que te pasa a ti. ¿La nota? Tú estás loco, ¿qué te dio a ti? Y entonces el único que dijo, déjenlo quieto, que fue uno que tenía un taller de mufflers. Él dijo, déjenlo quieto, ¿qué ustedes quieren? ¿Verlo así o verlo metiéndose droga? Pues yo lo prefiero ver así. Claro. Porque siempre está la persona que te ve cambiado y dice, adiós, tú cambiando. O esas voces que de cierta manera el enemigo utiliza para tratar de seguir marcando o hacerte retroceder. Retroceder, claro. Exactamente. Pues mira, el Señor me dijo, yo fui yendo una semana más a lavar el carro. Y el Señor me dijo, no vas a lavar más carro. Porque de cierta manera estabas en ese círculo. Ahí estaban cerca las personas que... Sí, exacto. Claro, exacto. Para no tener una recaída que te estaba cubriendo. Exacto. Pues dejé de ir a lavar los carros y lo más que me de eso fue que en el momento que dejé de ir a lavar los carros aparece un trabajo rápido ahí. Dejé de lavar los carros y apareció un trabajo, ¿verdad? El primer trabajo desde que me convertí fue en Ponderosa, para aquel entonces, en Ponderosa Río Hondo. Y todavía eso está allí. Sí, está allí, sí. Yo he estado pasando por ahí y decía, hoy un día quisiera pararme porque el Salazar es muy bueno. Sí, todavía está allí. Y todavía a mí, digo, de las personas que estaban ahí, porque allí esa es la tienda que hacen las personas hasta que tengan 25, 30 años en la tienda y entonces ellos no votan a nadie. Yo me fui ¿verdad? Por cosas. Pero Dios siempre, desde el momento aquel que me limpió, tuvo cuidado de mí. Tuvo un cuidado especial. El pastor con el que yo me convertí, él me enseñó esto. ¿Tú quieres ser alguien grande en Dios? Levántate todos los días a las 3 de la madrugada y órale al Señor. Y muchas veces no vas a escuchar nada. Al principio quizás no escuche nada, pero sigue persistiendo y sigue orando para que tú veas que en algún momento tú vas a escuchar la voz de Dios. Y así fue, hermano. Estuve como 7 meses orando hasta que sucedió. Oí la voz de Dios y no la oí audible, la oí en mi corazón. Y mira cómo Dios me habla a mí, suponiendo, yo le digo, Señor, mira, necesito esto y esto. Pues mira, hijo, usando mi propia voz, mira, hijo, sigue esto, habla con yo voy, te va a llamar para esto y esto, pero usando mi propia voz. Sí, básicamente tú es como
Básicamente tú eres como esa, es como si lo que tú sientes es lo que dices en voz alta, para tú mismo escucharlo. Exacto. Claro. Ese es tu trato con Dios. Eso nadie lo puede cuestionar. Mi trato con Dios. Yo no lo he escuchado audiblemente, porque te mentiría si lo hiciera, pero Dios me habla así. Y o me pone algo en mi corazón de que lo haga, y yo lo hago, ¿verdad? Para testimonio de hace como un mes o dos, yo fui a Houston, Texas, porque el Señor me llevó allá, y en una de las, ¿verdad? Que yo decía, porque la iglesia estaba pasando una transición, estaban compartiendo un templo con el de esos metodistas, y ellos eran, los metodistas eran como que liberales, sí, ¿sabes? Y el pastor me decía, chico, mano, yo no sé qué hacer, porque que no tenemos dinero, que si esto, que si lo otro. Pues yo le di una palabra, yo le dije, mira, el Señor me dice que alguien te va a entregar una llave en tus manos, y que o no vas a pagar nada, o te va a decir que págame cuando pueda. Entonces, eso fue en Houston, Texas, para mes de septiembre. Septiembre, sí. Fuimos allá, tuvimos 4 días. La razón por que fuimos allá fue para dar talleres de evangelismo. Allá no sé, yo he estado en Houston, Texas, y fui a una iglesia también en Houston, Texas, y la forma en la que se trabajan las cosas allá no es la misma forma en que se trabajan las cosas acá. Allá es muy difícil evangelizar, y no todo el mundo tiene ese deseo como acá. Allá la iglesia es más calmada. Exactamente. Pues eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó cuando llegamos allá, ¿verdad? Hubieron un montón de personas que querían y no querían, como uno dice, Ajá. ¿verdad? Porque al momento de que estuvieron en el lugar, pues como que se echaron para atrás, como que le dieron asco, ¿verdad? Muchas cosas. Pero habían personas interesadas, porque allá en por lo menos en Texas, hay que pedir permiso para tú evangelizar. O sea, tú no puedes salir de aquí como salimos nosotros, a lo loco, con una bocina, pararte en la esquina. No puedes, porque pues te van a, ¿verdad? Te van a aplicar la ley. Hay que salir, sacar un permiso, ¿verdad? Tampoco se puede, como hacemos nosotros aquí, mira, ¿quieres oración o abrazar a las personas? ¿Verdad? Porque aunque él es deambulante, él te puede mandar a ti. ¿Ves? Pero como Dios es Dios y Dios hace como él le place, este deambulante, que yo nunca en mi vida había visto, no sabía ni quién era, y esa deambulante en inglés me dijo estas palabras: yo veo lo de Dios en ti. De todos los que están aquí, el único que tiene de Dios eres tú. Y tú estás aquí de paso. Tú viniste a enseñarle a ellos como yo quiero que ellos caminen. Y yo me quedé como que, ¡wow! Pero yo creía que ella me lo había dicho a mí misma, ¿sabes? Porque como yo la estaba abrazando, que me lo había dicho, pero había otra hermana que la estaba escuchando también. Que en las de eso de cuando me hubo en el aniversario mío, ella lo testificó, ¿verdad? Y Dios quería que sucediera eso. Incluso un joven de la iglesia que fue con nosotros, ¿verdad? A repartir alimentos, a orar por los deambulantes. Incluso él, que nunca hacía nada, él oró por un deambulante. Dios nos ha permitido, ¿verdad?, ser canal de bendición en muchos aspectos. Yo tenía una página que tú sabías, ¿verdad? Tenía una página que tenía 14 predicadores. Esa página me la hackearon, después se cayó. Tuve otra y tuve encuentros que hicieron que se fuera la página también. Así que, pero en todo eso, Dios ha permitido que lo poco que yo sé y lo que hay en mi corazón, yo se lo pueda traspasar a otras personas. ¿Ves? Y para que sean de edificación, para que el Señor se lleve toda gloria, porque toda gloria es del Señor, ¿verdad? Siempre he sido la misma persona en cuestión de espiritualidad. Yo siempre, aunque he tenido mis altas y he tenido mis bajas, ¿verdad? Pero siempre he tratado de tener una comunión con mi Dios. Y eso es lo que me ha traído y eso es lo que me ha ayudado, ¿verdad? Hasta aquí.
Ebenezer, hasta aquí he llegado. Y quería leer un versículo bíblico en el cual habla muy bien de lo que, ¿verdad? Es 1 Corintios, capítulo 1. Alma mía, adora el Señor. Yo sé que esto es una de esos, ¿verdad? Pero no te preocupes. ¿Verdad? Capítulo 1, versículo 27, y dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso describe muy bien lo que yo era y lo que soy hasta el momento, ¿verdad? Quizá podía ser un vil menospreciado, pero ahora soy un hijo de Dios. Amén. No, y muchas veces ocurre que de cierta manera en tu vida, el hecho de que me llama la atención es que en ningún momento de tu historia se te presentó una persona de la iglesia, o de cierta manera vino esa persona a tratar de evangelizar tu vida de una manera en que pudiera presentarte a Jesús de una manera efectiva. En el hecho de que si ven a la iglesia para que Dios te cambie, no es suficiente. No es suficiente. El hecho de que una persona se te pueda acercar y pueda interesarse en tu necesidad y demostrarte y reflejarte a Jesús, quizás hubiera sido un cambio temprano. ¿Por qué? Porque yo no viví lo que tú viviste en tu vida, pero de cierta manera tuve mis situaciones y a mis 16 o 17 años mi mamá me quería meter a Alcohólicos Anónimos, ¿ves? Y yo estaba mal en mi vida también, y visité la iglesia varias veces, y yo no es que le eche la culpa a la iglesia, no me malinterpretes, pero quizás hubiera deseado que una persona viniera a mi vida y se interesara en qué estaba pasando en mi vida, porque yo no puedo conocer qué tú pasas si yo no te pregunto. Pero que muchas veces no queremos de cierta manera evitamos una interacción porque decimos, esta persona tiene cierto aspecto que en verdad está bien metido en la droga, y yo creo que es mejor brego con aquel porque este va a estar bien difícil. Y pues me llama la atención en ese punto, porque hoy día frecuentamos mucho lo siguiente, y es que dejamos pasar el adicto, o dejamos pasar a la persona que vive en la calle o que anda en la calle, pues porque tenemos otros asuntos. Pero esas situaciones también se pueden evitar en la vida de esas personas a largo plazo si nos detenemos un momento, claro, a ver su necesidad. Claro. Hay una historia en la palabra de un hombre que se sentaba en la puerta del templo a pedir dinero. Entonces todas estas personas que eran fariseos, líderes religiosos y diferentes personas que de cierta manera la sinagoga en ese momento era como visitar una iglesia. Y entonces, ¿qué sucede, Robert? Todo el mundo pasaba porque todo el mundo quería llegar temprano a la sinagoga. Traémosle presente a la iglesia. Todo el mundo quería llegar temprano a escuchar el mensaje. Todo el mundo quería llegar temprano a ver lo que iban a decir de parte de Dios. Pero le pasaban por el lado a la necesidad de esa persona. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Solamente viene este personaje, creo que era Pedro, el que se presenta delante de este hombre. La hermosa. Y de cierta manera se detiene ante la necesidad. ¿Sabes qué? Olvídate si llego tarde a la iglesia o si me pierdo una parte del culto o una parte de la actividad, pero enfrente de mí tengo la necesidad de una persona y la oportunidad de presentarle a un Jesús o de transformar su vida mediante lo que Dios puede hacer a través de mí. Aleluya. Entonces Pedro le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo de lo que tú me estás pidiendo, pero yo te voy a dar de lo que verdaderamente tengo, de lo que tengo en mi vida, que era Cristo, que era el poder de Dios. Y entonces era un cojo que estaba ahí sentado y del poder de Dios lo levanta. Amén. Pero si él no se hubiera detenido a la necesidad, quizás la vida de ese hombre en su situación se hubiera alargado, porque no hubiera tenido esa persona. Básicamente Pedro fue la oportunidad que tuvo ese hombre para estar cerca de una parte de Dios, porque era el instrumento. Las personas que me conocen saben que cuando yo voy a los residenciales, yo abrazo al adicto, no importa la condición que esté. Ajá.
Y Eladio, ¿verdad? El que predicaba conmigo, me dice, wow, Robert, tú ibas bien perfumado, bien acicalado, y ese deambulante estaba tollagoso, apestoso, adiante, y tú lo abrazaste como si él estuviera bañadito, olorosito como tú. Claro, porque en algún momento yo necesitaba ese abrazo que yo le estoy dando a él. Yo necesitaba que Cristo utilizara a esa persona que supuestamente era religiosa, pero como yo era un adicto, me pasaba por el lado, o sea, no se paraba a hablar conmigo, no se paraba a hablar qué necesita, tiene hambre, no había nadie, ¿sabes? Cristiano, personas que no eran cristianas, venían, mira, había una persona, que Dios lo bendiga, que se llama, le dicen Pini, no sé cómo se llama, le dicen Pini. Otro nombre raro. Ay, God. Pues ese hombre, yo con la adicción que tenía, me entraba a su hogar, me daba comida, claro, permitía que yo me bañara en su baño, ¿sabes? Y no era algo que tú esperabas de una persona religiosa. Y él no le sirve, y aún no le sirve al Señor. Claro. Pero cuando, mira cómo es eso, cuando él me vio en la restauración que Dios hizo en mi vida, eso me empezó a llorar. Es que yo creo que Dios, de cierta manera, va a cuidar el propósito en tu vida, sea con una persona que crea en Él o una persona que no crea en Él, pero de cierta manera va a atenderte. Claro, porque Él va a suplir tu necesidad. Claro, Él va a llegar, sea por el religioso o no religioso. O no religioso. Él va a usar a quien sea. Claro. Lo importante es que tú lo recibas, ¿verdad? Y preservó tu propósito. Te dio comida, te bañó. Quizás ese baño te libró de algún tipo de enfermedad, o quizás esa comida te quitó el hambre de ese día, pero es la persona que Dios utilizó para preservar el propósito. Utilizó. Y yo lo bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? En donde quiera que esté, hace tiempo que no lo veo y no sé de él. Pero esa persona, o sea, esas son cosas que nunca se olvidan. Y especialmente los adictos. Mira, y no fue un adicto, sino yo fui a un cumpleaños en una casa y estaba esta persona que estaba en el espíritu. Yo sentí como que esa persona necesitaba una palabra de Dios. Y no solo una palabra de Dios, necesitaba un abrazo. Necesitaba que alguien se compareciera de él, que alguien le escuchara, porque muchas veces lo que hay que escuchar nada más. Yo no tengo que hablarle toda la Biblia, yo lo que tengo que escucharlo. Y mire, hermano, Dios ha permitido que solamente con yo decir Dios te bendiga, las personas reciban el Espíritu Santo. Claro. Con solo yo decir Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque quizás esa persona estuvo tan y tan cargada, y al momento de que llega a donde mí, yo le doy una esperanza, yo le doy y no es una palabra, sino algo que refresca su vida. Un Dios te bendiga. No todo ya casi nadie dice Dios te bendiga, aunque sean cristianos. Las cosas cambian, Rob. No. Bueno, para mí no cambian, hermano. Por decir, ¿verdad? Por decirlo, porque básicamente hoy día es el pensamiento, las cosas cambian. Ahora lo nuevo es esto, ya no se dice esto, pero yo creo que nos hubiéramos evitado muchos problemas como ministros o como iglesia si nunca hubiéramos dejado muchas cosas que se hacían antes. Antes. Y yo a veces... Y te traía lo de pararse delante de la necesidad, porque muchas veces yo me di cuenta de eso. Y me di cuenta por mí mismo, porque a veces yo salgo los domingos, a veces ajorado, y quiero llegar a la iglesia, porque quiero llegar y no quiero perderme en nada de lo que Dios vaya a hacer o lo que se vaya a hacer en la iglesia. Pero de momento tiene la luz y pasa un adicto. Y cambia la luz a roja un momento y el adicto se queda en el cristal. Y yo voy de camino para la iglesia. Y entonces yo no sé si eso... ¿Cuál es el pensar de Dios sobre eso? Porque básicamente estoy pasando por encima a la persona que lo necesita. Realmente, que es la persona que necesita de Dios en ese momento, porque aquellos ya están dentro del redil. Y yo estoy ajorado por llegar al redil cuando hay uno fuera del redil. Y entonces, pues, está esa oveja allá afuera y yo paso por el lado. Entonces, yo me podía meditar y yo decía, Dios, no puede ser posible que esto funcione así. Entonces yo mismo me digo en mi mente, ¿sabes qué? Aunque sea que yo llegue tarde a la iglesia, si hay una necesidad, yo me voy a parar delante de la necesidad, aunque sea decirle,
Dios te bendiga, buen día, brother. Mire, varón, yo te voy a decir algo. Muchas veces Dios toma la forma de que sea, porque hay veces que Dios se transforma de deambulante para ver tú que eres cristiano, ¿qué le dices? O para ver tú cristiano si le suple su necesidad. ¿Ves? Y yo lo he podido percibir así, hermano. Yo he estado con mi esposa y hemos estado comprando y viene esta persona, este deambulante, y él está conmigo y no lo dejan entrar. Y yo le digo, no, tú eres mi invitado hoy. Y el gerente dijo, mira, no, él no puede estar aquí. No, ¿cómo que no puede estar aquí? Yo le voy a pagar su comida. Él se va a sentar con nosotros. Pues cuando terminamos de comer, que si esto, que si lo otro, él iba saliendo conmigo, con nosotros, ¿verdad? Y nosotros diciendo, mira, recuérdate que Jesús, según nuestro corazón, Jesús está dispuesto a suplir tu necesidad, pero solamente Él necesita que tú le permitas entrar en su vida. Y esa persona, ese varón, nos sonrió y nosotros seguimos caminando, pero seguimos hablando, no mirando hacia atrás. Seguimos hablando así, cuando miramos para atrás no había nadie. Y cuando yo comencé como que, y decía, oh, Señor, chacho, yo sentí eso, ese como paz. Yo dije, Señor, ese fuiste tú probándome, a ver si son verdad que lo que yo predico en los residenciales yo lo hago. O sea, lo que yo hablo, yo lo hago por fruto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que por sus frutos les conoceréis. Claro. Y Dios se transforma y se puede transformar en cualquier cosa, como también el diablo se puede transformar en cualquier cosa. Claro, están las dos vertientes. Las dos vertientes. Ahora bien, en esta etapa de tu vida, Robert, tu ministerio, ¿en qué estamos? Te veo en las redes, te veo en las iglesias, estás establecido ya en tu iglesia, próximamente, la que esperamos ver. Bueno, claramente lo que Dios vaya a hacer. Exacto. Pero ¿verdad? ¿A dónde Dios te está llevando ahora? Bueno, Dios me está llevando al pastorado. Okay. Inclusive ahora mismo soy copastor de mi iglesia. Mi iglesia es una iglesia humilde del Buen Samaritano en Guaynabo. Para la gloria de Dios, el Señor nos llevó allí como 6 o 7 meses atrás. Cuando estaba mi matrimonio en crisis, fuimos allí. Sí que, Robert, en todo este proceso, ¿verdad? Te casaste. Sí, me casé, sí. Claro, formaste tanto tiempo, ¿verdad? Esa petición. Y llegó el momento, te casaste y entonces estás en esa iglesia ahora y Dios te está llevando el pastorado. ¿Cómo te sientes en esa etapa? ¿Sientes que está llegando el momento donde pues realmente pues era lo que ya Dios te había hablado por mucho tiempo? Bueno, estoy firmemente creyendo de que ya llegó ese momento, porque pues yo no soy una persona que se mueve por emociones y tampoco anhelo liderato, ¿verdad? Yo soy un simple siervo del Señor en la mano de Él. Durante mi carrera, ¿verdad? Yo llevo 15 años convertido y llevo 11 años de ministerio, que lo cumplí hace poco, los 11 años. Yo he ayudado a muchas personas a levantarse, que hoy en día son ministros internacionales, son pastores. Es para la gloria de Dios. Sí, así parte de su historia. Tenemos un Charlie, tenemos un Puri, tenemos diferentes personas que han sido parte, claro. Exacto. Estuvimos ahí y conocemos el proceso. Y me alegro mucho de verdad de que esté llegando ese momento en tu vida, porque sabemos, ¿verdad? Sabemos quién eres, sabemos lo que Dios ha hecho en tu vida, sabemos que, ¿verdad? Que eres una persona pues, que es una persona que tiene un corazón dispuesto a guardar el de otro. Y realmente me impacta. Yo no conocía toda esa historia de tu vida. Sí sabía que Robert Ríos de cierta manera había tenido un pasado con las drogas. ¿Por qué? Porque habías tenido la oportunidad de escucharte y donde decías pues que tu sistema respiratorio pues aún en el presente se ha visto afectado por lo que
ocurrió hace mucho tiempo atrás. Sí, exacto. Y por eso yo dije, quiero conocer la historia de Robert Reed, quiero que la gente conozca la historia, porque ahí detrás de cámara quizás hay personas que estando en la iglesia o estando fuera de la iglesia, aún teniendo redes sociales, tienen alguna adicción. Y sabiendo que quizás ellos dicen, no, es que no quiero hacer el cambio porque es que la va a pasar mal, pero Dios puede hacer lo que hizo en tu vida. Quizás también ocurre en su vida de que fue un cambio de la noche a la mañana. Y aún así, siendo un cambio progresivo, Dios va a estar con ellos en el proceso. En todo momento. Y en todo momento. Y me alegra que hayas estado aquí con nosotros hoy. Estoy más que honrado de tenerte aquí. Espero que se repita en otras ocasiones, no solo para conocer tu historia, sino para compartir una palabra con las personas. Y me siento agradecido, ¿verdad?, de haber sido parte de tu vida en un momento dado, y sabemos que estamos aquí. Así que gracias a todos por haberse conectado. Este es nuestro hermano Robert Ríos, amigo y hermano. Compartan este video para que pueda llegar a las personas y puedan conocer, ¿verdad?, qué Dios hace en cada persona, cómo Dios lleva a cada persona diferente, interviene en cada persona diferente. Así también conoceremos, tenemos ya próximamente otros invitados que son pastores, otros son cantantes de música urbana, adoradores que tuvieron un pasado diferente, y vamos a conocer, ¿verdad?, en este proceso de conocer testimonios que edifican, cómo es que quizás la historia puede parecerse, pero la intervención de Dios es distinta en cada cual. Eso es. Porque creemos en un Dios que es un Dios creativo y que sale al encuentro no siempre de la misma manera, sino que de una manera que pueda marcar esa vida en específico para que no vuelva atrás. Así que, bendiciones.